Perfecto, muy bien. Nada, vamos entonces con Mateo. Mateo y Tomás el gemelo. Bien, lo vamos a tomar juntos y ya el jueves que viene, en el nombre del Señor, tenemos que tener ya todo completado. Damos por hecho de que Mateo es el escritor de Mateo. Hago la salvedad porque hay algunos teólogos que dicen que no, que Mateo no fue escrito por Mateo, que fue escrito por otra persona. Sin embargo, cuando usted hace un análisis de la posición que ocupó Mateo, no hay por qué cuestionar que no haya sido Mateo, porque Mateo era escriba, así que sabía leer, sabía escribir, era una persona educada y no vemos por qué no podemos atribuirle a Mateo el que haya escrito Mateo. Pero lo interesante es que Mateo, que escribió Mateo, o si lo escribió Mateo, no habla de él. Mateo no habla de él. Don Miguel, ¿está bien? Gracias al Señor, sí. Amén, es que me asustó, parecía ahí a Bruce Lee. Ah, oiga, salud. Muy bien. Hermano, definitivamente, aquí la silla se movió. Hermano, les pido disculpas que recuerde, tengo dos grupos, el grupo de Messenger, el cual usted también se puede incluir, el grupo de Facebook, y ahí entonces tengo la misma transmisión, por ahí usted puede hacer pregunta en vivo o puede aportar, no necesariamente pregunta, quizás una aportación, quizás algo que usted sepa que pueda ayudar a comprender mejor el texto. Miren, confianza. Aquí yo no pretendo saberlo todo, ¿bien? Entonces, vamos a ver que Mateo no habla mucho de él. De hecho, mire, mi hermano. Ok. Por eso era que quería usar esta máquina, porque la cámara es de una mayor resolución. De los apóstoles, usted se va a dar cuenta que lo que estamos es sacando algunas porciones para en base a esas porciones poder determinar el carácter de ellos, pero ellos no hablan mucho de ellos. No, ninguno habla mucho de ellos. Y hay veces que yo escucho predicaciones que el que está predicando lo que está hablando es de él. Le pido disculpas. Lo que está hablando es de él. Y no me malinterprete, yo puedo enriquecer el mensaje con experiencias vivas mías para no exponer a nadie o alguna conversación. Pero cuando yo escucho a la gente diciendo, porque yo hice milagro, porque yo hice aquello, porque yo me perdí. ¿Me está predicando de él o me está predicando de Cristo? ¿Y por qué los apóstoles no hablaron tanto de ellos? Porque ellos no son los importantes, el importante es Cristo. Mateo, oiga, Mateo era publicano. Cobrador de impuestos. Mi esposa dice que le gustaba la chaucha. Puede ser. Vamos a ver eso ya mismito, porque oiga, Mateo nos va a volar la cabeza a todos. Y como yo decía hace un momento, Mateo, al igual que los demás israelitas, habían escuchado de un nazareno de Nazaret, no nazareno conforme a la promesa o a la convención, sino de pueblo como Juan. Eso es correcto, muy bien. Juan tenía una dieta particular porque el nazareno, como le dice el Levítico, creo que es un número, también Isaías lo repite, era una promesa que la persona hacía, que no se afeitaba, que comía una dieta particular, que estaba aislado. Jesús no era nazareno por la confesión de fe, sino por el pueblo en el cual él vive. Nazareno, Galilea de Nazarenos de Galilea. Galilea era como la ciudad, y el pueblo pequeño, él provenía de Nazaret.
Sí, pero ahí hay unos elementos ya de la infancia de Jesús. Jesús nace en Belén, pero realmente no es de Belén. Luego tiene que ir a Egipto para esconderse y luego entonces regresa. Pero Juan se ubica en Nazaret. Juan, no, perdón, José se ubica en Nazaret. Aparentemente su familia era de ese lugar, Nazaret de Galilea. Y número dos, porque en ese momento histórico estaba Herópolis, que estaba cerca de esa región, que eran unas construcciones que se estaban llevando a cabo. Así que Juan, el papá de Jesús, tuvo que trabajar, el papá terrenal, tuvo que trabajar en toda esa región, y Jesús tuvo que también en parte de su juventud trabajar en esas construcciones para el sustento de su familia. ¿Oyó? Para el sustento de su familia. La profesión de Mateo lo, Mateo es nombrado por su nombre, aquí dice, por su nombre judío, que es Leví, hijo de Alfeo. Así que vamos a ver que a veces cuando se habla de Mateo, también lo mencionan como Leví. No es que sean nombres diferentes, es que es una manera de cómo referirse a él, y de cómo, lamentablemente, por los prejuicios de su época, Mateo tenía literalmente dos nombres, ¿no? Porque vamos a ver que Mateo era rechazado por su pueblo por su trabajo. Debido a que Mateo era publicano, y vamos a hablar que era un publicano, y la estructura en ese momento histórico, pero permítame decirle que cuando Jesús llama a Mateo, literalmente le dice, ven, Leví, hijo de Alfeo, sígueme. Y de manera automática dejó todo lo que estaba haciendo y se fue detrás de Jesús. No lo pensó, no cuestionó como lo hicieron los demás apóstoles. No, dejó todo y se fue. Lo que demuestra que Mateo tenía un gran vacío, una gran necesidad espiritual. Yo siempre he concluido y he dicho que Mateo debió de tener acceso a la palabra de Dios, y lo hacía de manera individual porque Mateo sabía leer, sabía escribir y tenía dinero y tenía conocimiento de la ley. Pero la posición de Mateo no era muy llamativa, y los rabinos en aquel momento histórico habían catalogado el trabajo de Mateo, oiga, de ser publicano, al mismo nivel de las prostitutas. De esas funciones que el pueblo rechaza, la posición de Mateo de ser publicano, cobrador de impuestos, era igual que el de una prostituta. Era una persona que no tenía prestigio, era una persona que no tenía honor. Así que ningún judío en su sano juicio invitaría a Mateo ni tan siquiera a la sinagoga, ni tan siquiera al templo, ni tan siquiera en el lugar de los gentiles. Mateo era rechazado totalmente por Dios según la costumbre del Talmud. Wow. Era un rezagado. La religión le había dicho, tú eres un hijo del diablo, tú te vas a perder. Porque tu profesión, tu trabajo te inhabilita para ser un israelita. Ni tan siquiera estar en el lugar de los gentiles. Porque tu estilo de vida nos hace daño. Mire, y le pido disculpas, pero es la verdad. Yo tengo aquí, y MacArthur lo hace de una manera excelente, de la función, y lo vamos a leer ya mismito, pero mire esto.
Pastor, ¿y cómo usted sabe eso? Simple. Cuando Cristo le dice a Leví, sígueme, ¿qué hace Leví? Le dice al maestro, me voy contigo, maestro. Hoy tenemos una cena. ¿A quién Mateo invitó para la cena? A los publicanos, a las prostitutas, a los pecadores, a todo el que encontró en el camino. ¿Por qué? Porque eran sus amistades. Eran las personas con las cuales él se podía relacionar, porque los demás lo rechazaban de lejos. Y ese era su entorno. Y cuando Jesús va y se sienta con Mateo a comer, a compartir, los escribas, los fariseos dicen, si este dice que es el que él dice que es, no estaría sentado con ese grupo de pecadores. Y es en ese entorno que Mateo 21, 31, 32, Cristo hace la siguiente parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios mío, cuánta gente hay así. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho, diciendo, Dios, sé propicio de mi pecador. ¿De quién Cristo estaba hablando en esa parábola? Hay una alta probabilidad de Mateo. Ya Dios había visto el corazón de Mateo. Permítame decirle esto. Cuando el publicano está en el atrio orando regularmente, al igual que usted ve el muro de los lamentos, que está el muro de los lamentos y ellos están ahí al frente con sus rezos, que hay un rabino en la parte de atrás velando que ninguna mujer pase para allá y que ninguna persona no judía entre a ese lugar sola. Para usted entrar a ese lugar, usted tiene que estar acompañado por un judío que lo lleve y usted no puede tocar nada, usted tiene que estar observando. No era que Mateo estaba en el atrio, Mateo estaba afuera, porque se le tenía rotundamente prohibido entrar a ese lugar. Y desde allá afuera, si usted tiene que ver la maqueta del templo para comprender cuando yo digo de allá afuera, Mateo literalmente, vamos, usted, en la iglesia, usted está en la banca de la iglesia y la persona está en el otro lado de la acera, allá del otro lado, fuera de la iglesia, hablándole a Dios. Mire lo que Cristo dice. ¿Cuál fue el que regresó justificado a su casa? Oiga, mi hermano, Mateo ahí tuvo que recibir un aliciente, si fue Mateo. Porque sabrá Dios las veces que Mateo oró de esa manera y sintió que Dios no le escuchó. Porque no había cambio. Dime, mi amor. Amén. Ese mismo es. En Lucas 18. ¿Cuánto? ¿Cuántas veces? Lucas también tiene la narrativa en Lucas 18. Sí, tiene razón, le pido disculpas. Lucas 18, 10, 14. Dije Mateo 21, 31 y 32, le pido disculpas. Es Lucas 18, 10 al 14, que está la narrativa del publicano y el fariseo. ¿Cuántas veces él oró?
y sintió que Dios no la escuchó, porque las circunstancias no cambiaban. Y ahora el mismo Dios encarnado lo está llamando. Aleluya. Que se enaltece será humillado y el que se humille será enaltecido. Será enaltecido. ¿Ve por qué yo le digo a usted que usted no se puede jactar ni de diezmo ni de ofrenda? No me malinterprete, el diezmo y la ofrenda es una muestra de gratitud. Yo diezmo y ofrendo porque soy agradecido por lo que Dios me ha dado. Pero no por diezmar y ofrendar yo soy salvo. Esa es mi responsabilidad. Y es parte del paquete espiritual que tengo. Y de lo que Dios, y reconociendo que mi provisión, mi trabajo, cada peso que entra a mi casa, es porque Dios le ha placido bendecirme. Yo en agradecimiento de todo lo que tengo le digo a Él, ¿sabes qué, Señor? Toma, porque tu obra tiene, y eso es una manera mía de contribuir a que la palabra se siga predicando. Eso es una manera que yo aporto a que el evangelio continúe, porque las iglesias tienen gastos, las iglesias ayudan a la comunidad. Resulta que ahora el gobierno está acudiendo ¿a quién para ayudar a la comunidad? A las iglesias, para que las iglesias distribuyan la comida, para que las iglesias den alimento, que lógico, no me malinterprete, la iglesia no necesita del gobierno para hacer el trabajo que le toca. La iglesia hace su trabajo, el gobierno le ayude o no, porque para eso es la iglesia. No necesitamos que el gobierno nos reconozca nada, el gobierno que haga su trabajo, gobernar. Para eso el pueblo lo eligió, que haga su trabajo. Y si no hace su trabajo, simple, en noviembre usted le vota en contra o a favor conforme a su criterio. Eso es una decisión usted y de Dios. Amén. Mire, ¿por qué la gente odiaba tanto a los publicanos? Porque eran extorsionadores. Extorsionaban al pueblo. Le robaban al pueblo. Y lo vamos a ver ahora. Había una estructura de impuestos en el pueblo. Y había unos tipos de impuestos que lo vamos a ver hoy, 2 tipos de impuestos. Y había uno de ellos donde el gobierno o el Estado o el rey no permitía que se cobrara un % mayor al ya establecido. Pero había otro impuesto que sí. Y lo quiero leer completo del libro, está en la página 167. Para las personas que nos ven originalmente, el libro que estoy usando de referencia es este, 12 hombres comunes y corrientes, del pastor y teólogo Dr. John MacArthur. Y si usted va a uno de los videos, hay un link que le puede llevar a la página de Amazon, donde usted puede adquirir el libro, cuesta menos de $12. Póngale 3 pesos o $4 por el envío. Es un libro exquisito que yo le aseguro a usted que, lógico, y no me malinterpreten con lo que voy a decir, los libros de devoción son buenos porque ayudan al alma, pero usted no aprende nada. Los libros como estos retan su intelecto y le van a mostrar las cosas de una manera diferente. Luego, usted puede tomar un libro devocional y leerlo y créame, usted le va a sacar lo mejor. Pero cuando usted tiene un libro como este que tiene un enfoque teológico, que hay mucha información y un libro tan baratito, pero tan rico en conocimiento que créame que usted, yo le aseguro a usted que usted se va a relacionar con los apóstoles y va a ver que si Dios los hizo con los apóstoles, lo puede hacer contigo también. Amén. No me malinterprete, no necesariamente todo lo que yo hablo está aquí. ¿No? Pues hay unos estudios adicionales que el Señor me ha permitido llevar a cabo, pues, y todos estos años de estudio, ya se me olvidó la cuenta, ¿cuántos son? Desde que estoy contando. Terminaste la maestría, como 10 años estudiando la palabra. Yo voy ya para, no, ¿cuántos años? 11 años cumplimos ahora, ¿verdad? 2008. No, 12 años
Esta mujer es una guerrera, soportarme a mí 12 años. Dios la bendiga. Estamos en la recomendación. Dios la bendiga. Por eso ella es cómplice de Ramonita. Que no es fácil. ¿Ah? Manda poder, poder yo quiero. Manda poder, que yo lo anhelo. Manda poder a nuestras manos para que los enfermos sean sanados. Desciende aquí, desciende aquí, desciende aquí, Señor. Oh Espíritu de Dios, desciende aquí. Si los santos se congregan a adorar al Salvador. Oh Espíritu de Dios, desciende aquí. Desciende aquí. Gloria a Dios. El Espíritu de Dios se mueva. Mire, habían dos clases. Es para que usted se relaje. Eso es un reset. Habían dos clases de impuestos. Habrían dos clases de cobradores de impuestos. Permítame hacer la corrección. Habían un montón de impuestos, pero habían dos clases de personas dedicadas a cobrar el impuesto. Los gabay y los moquecs. Los gabay eran los recolectores de impuestos generales. Cobraban impuesto a la propiedad, impuesto a los ingresos e impuesto a cada persona. Estos impuestos eran fijos, de modo que no contaban con margen para cobrar extra. Los moquec, sin embargo, cobraban impuestos sobre las importaciones y exportaciones, sobre los artículos para comercio interior y prácticamente sobre todas las cosas que se transportaban por los caminos. Establecían peajes en caminos y puentes. Cobraban por las bestias de carga y por los ejes de los carros de transporte. Aplicaban una tarifa de paquete, cartas y a cualquier otra persona que pudieran encontrar a la que pudieran exigir un impuesto. Con frecuencia, las tarifas que aplicaban eran arbitrarias y sujetas a su capricho. Habían dos clases de moquec, el moquec grande y los moquec pequeños. Un moquec grande permanecía tras bastidores y contrataba a otras personas, era como un supervisor. Los moquec pequeños trabajaban para él. Aparentemente Zaqueo era un moquec grande, un jefe de publicanos según Lucas 19:2. Mateo, en cambio, parecía ser un moquec pequeño, porque manejaba una oficina de impuestos donde tenía que tratar con la gente de manera personal. Mateo 9:9. Él era el que la gente veía y a quien la gente más odiaba. Era lo peor de lo peor. Ningún judío que se respetara y que tuviera en su sano juicio habría escogido ser como profesión, ser cobrador de impuestos. Era separado de su propio pueblo, también de su Dios. Después de todo, siendo que se le prohibía entrar a la sinagoga y sacrificar y adorar en el templo, como ya lo hemos dicho. O sea, Mateo, en el momento que tiene un encuentro con Dios, pudo llenar todo ese vacío que había en él y dejó todo por la cruz. Sí, por seguir al maestro. Por seguir al maestro. En ese momento no sabía que iba. Así que usted se imagina, Mateo conocía su pecado, su avaricia, su traición a su pueblo. Sabía que era culpable de soborno, de extorsión, opresión y abuso. Pero cuando Jesús le dijo, sígueme, Mateo sabía que junto a esa orden había una promesa de perdón de sus pecados. Era su gran oportunidad. Y no iba a tener una oportunidad como esa. O lo tomaba o lo dejaba. No, hay oportunidades en la vida. Hoy esa oportunidad es para ti. Hoy Dios te llama. Hoy. No importa tu condición. Dios te dice, Carlos, sígueme. Débora, sígueme. Carmen, sígueme.
es hoy, no es mañana. Mateo no le dijo, pero mira, maestro, ¿tú sabes quién soy yo? No, Estás equivocado. le siguió porque tenía una necesidad en él y la reconoció y caminó. Mateo escribió el Evangelio teniendo en mente una audiencia judía. Mira qué cosa brutal. Luego de convertido y de cierto, el libro de Mateo se va a caracterizar en quién, en los judíos. Va a demostrar que Cristo es el Mesías como Melquisedec. Va a hablar de Jesús como rey, va a hablar de Jesús como sacerdote y va a hablar de Jesús como el Salvador de los israelitas. La tradición dice que ministró a los judíos tanto en Israel como en el extranjero durante muchos años antes de morir como mártir por su fe. No hay información fidedigna de cómo murió, pero las tradiciones más antiguas indican que fue quemado en la hoguera. Así que este hombre, que sin pensarlo dos veces abandonó su carrera lucrativa, se mantuvo dispuesto a darlo todo por Cristo hasta el fin de sus días. Gloria a Dios. Pregunta hasta ahora, antes de entrar en Tomás. Tomás es bien corto, ¿sabe? 15, 20 minutos y terminamos con Tomás. Pregunta por acá, en el grupo, acá en Facebook. ¿Alguna pregunta, observación, algo que necesita que aclare, algo que necesite que repita? Y a ver si alguien... mi esposo salió de allí. Acá lo veo. Ay, Dios mío, es que esto sigue por ir para abajo. Ok, Elizabeth, le pido disculpas, vi el mensaje ahora. ¿Cuál cita desea que repita, Elizabeth o José? Si me lo puede poner en el chat, se lo voy a agradecer. Es que yo, por lo menos ese mes, eso no lo veo aquí. Lo de Elizabeth. Arriba, voy a ver si está arriba. No. No se ve arriba. ¿En qué se caracteriza el libro de Mateo? Perdón. Es un mensaje. Eso es interesante, esa pregunta. Porque usted tiene los evangelios sinópticos, que son. Ok, gracias, Elizabeth. Que son Lucas, Marcos y Mateo. Y muchos de ellos se alimentaron de la famosa, en teología le llaman la fuente Q, que es un quinto evangelio que redactó de una manera detallada los eventos que describen el ministerio de Jesús. Pero usted va a notar que en Marcos, Mateo y Lucas hay eventos que se repiten, algunos cortos, otros más detallados. Algunos teólogos dicen que el más corto tiende a ser el más cercano al original. Ahora, cada uno de ellos tiene una temática. Cada uno de ellos tiene una temática. Uno presenta, por ejemplo, Juan, que se aísla. Juan presenta a Cristo como el Verbo. Y he aquí que el Logos estaba con Dios y el Logo era Dios. Así que Juan se va a dedicar a explicar claramente que Cristo era Dios encarnado y que no hay duda que Él era el que iba a venir y que Dios mismo, lógico, Juan está peleando contra los gnósticos y está haciendo una defensa del Evangelio, aclarando muchas dudas. Pero Juan también va a hablar del amor universal. Mateo va a presentar a Cristo como rey. Marcos lo va a presentar como el Salvador. Y Lucas lo va a presentar con unos rastros históricos que demuestran que Cristo era
el Mesías Salvador. De hecho, Hebreo, que no se sabe quién escribió Hebreo. Hebreo ya, mire, nadie se atreve a decir que Hebreo lo escribió Pablo. Nadie. Hebreo no lo escribió Pablo. No hay título de quién escribió Hebreo. Aparentemente se dice que fue un escriba por el conocimiento que hay de la ley. Es bien exhaustivo en unos detalles. Y algunos dicen que puede ser un escriba o pudo haber sido un levita. Ese dice que el ministerio de Jesús era como el de Melquisedec, haciendo referencia de que no había un linaje sacerdotal, pero hizo sacrificio. No tenía linaje de rey, pero fue rey. Y tenía un nivel espiritual mayor que el de Abraham, porque Abraham le diezmó a él. Y en ese momento el diezmo era una muestra de reconocer una autoridad espiritual superior a usted. Así es que, para la pregunta de Lucián, el libro de Mateo se va a caracterizar en presentar a Cristo como rey. Cristo rey. ¿Ah? Como el rey esperado por los israelitas. No un rey conforme a características terrenales, sino como un rey celestial, pero que tiene toda la autoridad de rey. Así es que Mateo, cuando está haciendo su relato, y mire, son 4 puntos de vista diferentes. 4 puntos de vista diferentes. Y en una ocasión alguien decía, ¿pero qué? ¿Por qué dicen cosas diferentes? Cuando usted va, hay un libro que se llama El caso de Cristo, que dice que cuando toda la evidencia dice lo mismo, alguien planificó eso. Hay una mala intención de ocultar la información. Es natural que todos los testigos presenten su manera de ver el evento de una manera diferente. Así es como tiene que ser. Y por eso usted va a ver que los 3 evangelios y el 4º evangelio de Juan presentan la manera, lo que ocurrió de diferentes maneras, porque son idiosincrasias que cada uno tuvo. Número 2, recuerde que luego de la destrucción de Jerusalén, y eso usted tiene que tenerlo claro, en el 70 después de Cristo, la iglesia se esparce por el mundo conocido. En Hechos capítulo 15 vamos a notar que hay un grupo de judíos que persiste en que el ministerio se centraliza en Jerusalén. Y Pablo tiene que ir al concilio de Jerusalén a dar cuenta sobre lo que está predicando. Porque hay personas, judíos, que están recién convertidos al cristianismo, que están cuestionando lo que Pablo está predicando. Y le están diciendo a los apóstoles, mira, Juan no está predicando la ley, Juan está predicando otra cosa. De hecho, la gente ni se circuncida. Y están donde? En Jerusalén. Pero luego de la destrucción del templo en el 70 después de Cristo, los discípulos salen y pierden comunicación, muchos de ellos. Ya hay muchos que han muerto por la persecución contra los cristianos. Y cuando se empieza a redactar la Biblia, ya quizás Mateo quedaba solo. ¿Tuvo el acceso a fuente Q? Posiblemente sí, a saber. Marcos escribe de boca de ¿quién? De Pedro. ¿Dónde estaba Pedro? Preso. Lucas escribe de la boca de Pedro, de los apóstoles que estaban vivos y de Pablo y de la comunidad de fe, incluyendo a María, la madre de Jesús. ¿Por qué se escriben los evangelios? Porque había una necesidad de la iglesia de tener el relato de los testigos visuales, porque ya los apóstoles estaban falleciendo. Andrés, Jacobo, que fue el primero, Jacobo, Felipe, todos ellos estaban siendo perseguidos, asesinados, y la iglesia tenía temor de no tener de los testigos visuales una evidencia para poder continuar la propagación de la fe cristiana.
Por eso es que se escriben los evangelios. Así que la iglesia va recibiendo los textos de la boca de cada uno de ellos en la manera que ellos pueden redactar lo que fue la vida de Jesús, enfocado en Jesús. Así que cada uno de ellos va a tener un tema principal y no es mal verlo así. Bien. Tomás el pesimista. Todo el mundo conoce a Tomás, a Santo Tomás, como le dicen, porque supuestamente es el discípulo más incrédulo. Fue el que le dijo a Jesús, no, cuando yo lo vea resucitado yo creo, mientras tanto no creo. Y las personas leen mal cuando Cristo le dijo, Tomás, no sea incrédulo, sé creyente. Todo el mundo piensa que por eso es que se reconoce. Mire, no. Nos vamos a dar cuenta que no. Que Tomás era un pesimista con esperanza. Y vamos a ver a qué me refiero. Tomás era una persona negativa. Tomás siempre era de lo que veía la catástrofe antes de venir y siempre esperaba lo peor. Tomás, al igual que los otros discípulos, sigue a Jesús con la esperanza de que fuera el Mesías Salvador. Juan en 11:16 también lo llama Dídimo, que quiere decir gemelo. Así es que en el momento que Cristo lo llama, posiblemente Tomás debió de tener un hermano o una hermana, pero el texto no da más detalles de esa relación. Ese hermano tampoco fue con Jesús. O sea, Tomás fue solo en el momento que Jesús lo llama. Y hay un solo versículo que se habla de Tomás. Hay dos, que es cuando Cristo resucita, que vamos ya mismito para allá. Pero hay otro evento que a veces la gente pasa por alto y es cuando Lázaro muere. Lázaro era bien amigo de Jesús, tanto María como Marta. No hay rastros históricos que nos den mucha información, pero todo apunta a que Jesús desde su infancia tendía a ir a Betania a visitar y a compartir con María y con Lázaro. Porque María, cuando le dice a Jesús que Lázaro ha muerto, dice, saludo a Juan de Comerío, bienvenido Juan, y que sea el Señor, ¿verdad? Pues usando estos estudios para que sea de bendición y fortalecimiento para su vida espiritual. Y en los comentarios podrán notar el propósito de este estudio y la temática, ¿no? Y cuál es la línea de pensamiento que tenemos. Y le exhortamos a que vea toda la secuencia de diferentes videos donde tenemos la tarea de martes y jueves estudiar el carácter de los discípulos y ya estamos terminando. Hoy estuvimos hablando de Natanael, estuvimos hablando de Mateo y ahora estamos hablando de Tomás. Y una de las cosas que vamos a ver es que cuando se le dice a Jesús que Lázaro está enfermo y que su enfermedad puede ser una enfermedad de muerte, dice, tu amigo amado, que demuestra que hay una relación íntima entre Jesús, Lázaro, María y Marta. De hecho, Lucas dice que aún en varios momentos del ministerio de Jesús, se le ve a Jesús que va ya con los discípulos a comer y a descansar en la casa de
de Lázaro. Así es que este lugar que es Betania era muy cerca de Jerusalén. Y ya los fariseos y los escribas tenían a Jesús en la mirilla para matarlo. Y cuando Jesús le llega la noticia de Marta y de María, los discípulos se miraron mutuamente y dijeron, si Jesús le da con ir ahora para Jerusalén, esto se acabó. Y es interesante porque en el momento que esto ocurre, Jesús está en uno de sus picos, predicando el evangelio, haciendo milagros, la gente bautizándose en el Jordán, los discípulos bautizando a las personas. O sea, hay un avivamiento poderoso de muchos judíos aceptando el mensaje de Jesús y de arrepintiéndose. Y cuando hablo de judíos, hablo de la gente pobre, de la gente necesitada. Los fariseos lo que estaban era simplemente mirando, criticando y cuestionando, pero no aceptando de la misma manera que hicieron con Juan el mensaje de Jesús. Y cuando esto ocurre, que se le dice a Jesús, Tomás, yo lo tengo, lo que pasa es que estoy dándole espacio a usted para que usted pueda digerirlo, ¿verdad? Déjeme darle la porción bíblica para que usted esté tranquilo. Juan 11:4. Y en el versículo 16, Tomás dice algo. Y dice Juan que escuchó que Tomás dijo, llamado Nídido, a su condiscípulo, vamos también nosotros para que muramos con él. No vamos a dejar a Jesús solo. Donde Jesús esté, allí vamos a estar con él si tenemos que morir. ¿Por qué? Aquí hay un evento que se repite. Permítame explicarle algo. Como yo he dicho en veces anteriores, el único movimiento mesiánico no fue el de Jesús. En el tiempo de Jesús se levantaron más de 50, 100 movimientos mesiánicos. Todos fracasaron. Y había un denominador común. Siempre que el líder del grupo era arrestado, todos los discípulos fallecían el mismo día con él. Todos. Porque era como una especie de hermandad. Si se iban al desierto, él se llevaba a todos sus discípulos para el desierto, para que murieran allá con él. Así es que era un requisito del discípulo estar dispuesto a morir por ese Salvador, por el Mesías. Y aunque Tomás está claro que lo peor va a ocurrir, porque Jesús lo van a matar, porque en este momento histórico ya Jesús era una amenaza para los fariseos y estaban ya planificando arrestarlo para ver cómo lo pillaban para matarlo. Tomás lo que dijo fue, si vamos para Betania, que está cerca de Jerusalén, hasta aquí llegó esto, pero vamos para allá. No nos vamos a esconder. No es fácil lo que Tomás está diciendo. Tomás está dispuesto, a pesar de ser pesimista, a pesar de ver todo lo negativo, es valiente. Y su defecto es ver todo negativo. Hay personas que llegan a las iglesias y no ven nada positivo, todo es negativo. No les gusta la música, no les gusta el pastor, no les gusta la maestra de escuela bíblica, no les gusta la banca, el aire está muy frío o hace mucho calor. No les gusta el estacionamiento, no hay estacionamiento.
Pero sin embargo, cuando va a hacer una gestión o va para algún lugar o va para el centro comercial que no hay estacionamiento, da 40 vueltas hasta que encuentra. No se queja del aire acondicionado de allá, no se queja de la silla, no se queja, se queja de quizás de cómo lo trataron, pero compró la comida y se la comió. Amén. Como decía nuestro hermano Yeye Ávila, alaba lo que él vive. Y les voy a decir algo. Cuando Cristo muere, todos estaban destrozados. Voy a añadir algo más. No solamente destrozados. Los discípulos se escondieron. Y el texto no lo oculta. No oculta para nada la condición de los discípulos. Los discípulos tenían miedo de que los mataran. Y por eso estaban escondidos en el aposento alto. Estaban esperando que los fariseos lo vinieran a buscar. Sin embargo, Cristo solo fue a la cruz y los dejó a ellos fuera. En ese momento hay una especie de separación de Tomás del grupo. Está con el corazón roto. Está destrozado. Su Salvador, aquel que dijo vamos a morir junto con él, sí, lo que dijo Pedro también, no lo pudo hacer porque Cristo los protegió a todos. Cristo los protegió a todos para él ir a la cruz, separando su ministerio mesiánico de todos los demás de aquel momento. Pero todos ellos iban a morir, pero en su momento. Luego de predicar el evangelio como líderes individuales. Y Tomás estaba quebrantado. Y por eso es que los discípulos le dicen, oye, tú no estabas, pero Cristo vino y él dijo, no, yo lo quiero ver. Yo lo quiero ver. No era porque estaba cuestionando la resurrección de Jesús. Era porque él quería encontrarse nuevamente con su amado, con su Salvador, con su Rey. Aleluya. Y luego de un tiempo, Jesús aprovechó que Tomás estuviera para nuevamente aparecer. Y no había necesidad de que se le dijera a Jesús, mira, aquí está el incrédulo esto, que no creyó que tú ya habías venido, no. El texto dice, aleluya, que Cristo fue directamente donde Tomás. Como Cristo hoy se está acercando a ti. ¿Cuántas veces tú has dudado de Dios por la situación por la cual tú estás pasando? Pero no es que tú no amas a Dios. Es que tienes el corazón roto porque sientes que Dios te ha dejado solo, que Dios te ha abandonado. ¿Y cuántas veces has cuestionado si realmente Dios está contigo, si Dios te ama? ¿Sabes? Yo muchas veces, Manuel Segura, en más de una ocasión le dije, Señor, tú tienes que demostrarme que tú existes. Yo no puedo estar en esto. Yo tengo tantas dudas que yo no sé si realmente tú existes. Demuéstrame que tú existes. Por favor, dame una señal, te lo imploro. Necesito verte, necesito creerte. Le confieso que a los minutos después termino llorando como un nene pequeño. Porque el Espíritu Santo trae a mi mente tantas evidencias que Él me ha dado sin yo pedírselo para demostrarme que Él es real, que me sorprende. Y Jesús le dijo a Tomás, Tomás, pon aquí tu dedo, mira mis manos y acerque tu mano a mi costado. Sí, se interrumpió por un momento, pero ya están. Toma tu mano y colócala en mi costado.
y no seas incrédulo. No permitas que tu pesimismo, que te ha llevado a tener el corazón roto, sin esperanza, te aparte de mí. No permitas que esa mentalidad de que ver todo negativo, siempre ver el vaso vacío o medio vacío, te haga desenfocarte. Y por favor, Tomás, sé creyente, confía y depende total y plenamente de mí. Gloria a Dios. Santo sea tu nombre, Señor. No hay un regaño de Cristo. Tomás, te vas para el infierno. Tomás, tú eres un... No. Dios sabía. Dios sabe lo que hay en tu corazón. Dios sabe tu dolor. Dios sabe tu desánimo, hermano. En medio de esto, ¿quién no se desanima? Dime. En medio de esto, ¿quién no se desanima? Personas que están tratando de hacer lo correcto, respetar, no salir, no trabajar o trabajar si tienen que hacerlo. Pero ¿cuánta gente no está desesperada por trabajar? Sí, el puertorriqueño que dicen que es un vago, que es mentira. Queremos trabajar. Y por el bienestar nuestro y de nuestros hermanos y compañeros no lo hacemos. Sí hay unas cabritas por ahí que están rialengas, eso es cierto. Pero la mayoría quiere trabajar y no puede. ¿Cuántas personas están en una situación real, sincera, honesta, aún fuera de Puerto Rico, que la alacena está vacía y que ya la cuenta del banco no está en cero? Ya lo que queda quizás son $5, que no hay ni para gasolina. Y mira, no me malinterprete, Dios se va a encargar de proveerte. Mantente fiel. Y si tú tienes alguna necesidad particular, escribe aquí en el Messenger de nuestra iglesia. Nuestra iglesia en términos de espacio es pequeña. Es verdad que tenemos un terreno que cabe en una iglesia fácil de 4,000 a 5,000 personas, pero ese es otro tema. Pero Dios, la iglesia está para proveerte y ayudarte. Y yo te digo a ti algo. Dios va a mover cielo y tierra para bendecirte. Pero tienes que hablar. Y si Dios creó este espacio para que hablemos esto, porque hay personas que tienen necesidad, escribe en privado, no lo hagas en la página principal. Vete al Messenger y escribe, pastor, pero eso lo lee todo el mundo. No, eso regularmente lo leo yo, y hay una persona de mi confianza que lo lee, 2 personas nada más, se acabó. Y si tenemos que buscar la manera de cómo proveerte, lo vamos a hacer. Porque hay muchas personas en Puerto Rico que tienen de más. Y lo que quieren es que sea el gobierno que le dé a los demás. De usted, Dios te ha bendecido a ti. Da tú. Yo tengo que dar de las bendiciones que Dios me ha dado. Así que usted escriba, que yo te aseguro a ti que Dios va a proveer. No te dé vergüenza. Sé como Tomás. Tomás fue sincero. Tomás dijo, yo lo quiero ver. Y lo demás, que cuando las mujeres llegaron y le dijeron, mira, la tumba está vacía, no creyeron lo que las mujeres le dijeron y salieron corriendo para confirmar si era cierto. Tomás fue sincero. Tomás dijo, cuando yo lo vea, entonces. Y Dios dijo, aquí estoy. Como Dios te está diciendo hoy a ti, aquí estoy. 2 hombres interesantes, transformados. Es interesante que Dios usara a un publicano como Mateo y a un pesimista como Tomás. En un tiempo Mateo había sido más
el más vil de los pecadores, un paria indigno y despreciable. Tomás era un individuo con un corazón tierno y era taciturno y melancólico, pero ambos fueron transformados por Cristo de la misma manera en que transformó a los otros. Han empezado a captar la idea de qué clase de persona Dios usa. Él puede usar a cualquiera. La personalidad, la condición social y el trasfondo familiar no son importantes. La única cosa que todos estos hombres, excepto Judas, tenían en común era una disposición de reconocer su propia condición pecaminosa y mirar a Cristo, buscando su gracia. Él los recibió con amor, misericordia y perdón, y transformó sus vidas en vidas que lo glorificaran a Él. Eso es lo que hace que todo lo que verdaderamente confían en Él. El próximo jueves vamos a estar con Jacobo, Simón llamado el Celote y Judas, pero no el Iscariote. Y a mí, contrario a lo que usted piensa, mi hermano, a mí la vida de Judas me fascina. Y Judas es el último. Y vamos también el jueves que viene a hablar entonces de Judas. Y ahí terminamos. Wow, nos chupamos este libro, ¿no? Lo tuve que leer yo porque usted no lo ha querido leer. Pero yo sé que usted lo va a leer en el nombre del Señor. Faltan 4 apóstoles: Jacobo, Simón el Celote y Judas. Son 3 y 4 con Judas. Estos apóstoles son pequeños. Así que yo comprimo y vamos a estar un buen rato en Judas Iscariote. Pregunta.